Recuerden de la clase anterior la curva esfuerzo-deformación. En esta zona de 0 a, en los materiales elásticos se comporta con cierta proporcionalidad, que fue lo que descubrió Hooke, por eso se habla de la ley de Hooke. Entonces, todos los materiales de ingeniería trabajan dentro de la zona elástica, es decir, que los materiales soportan carga y se deforman de manera temporal. Una vez se retire la carga, retoman su longitud inicial. Entonces, esta zona es la que nos interesa en ingeniería. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de deformación. Aquí tenemos este cuerpo rígido apoyado por un soporte en A y un B, lo que normalmente conocemos en estática. Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Lo que se va a hacer acá es determinar la deformación que sufre el cilindro hidráulico. Recuerden, esa deformación está dentro de la zona elástica. Siempre se considera que el cuerpo A, B, C, que es el cuerpo rígido, nunca se deforma. En la realidad sí sufre una deformación, pero muy ligera. Realmente quien se deforma sería el cilindro hidráulico. Vemos que el cilindro hidráulico B está compuesto de dos zonas, la BD y DE, o sea, son diferentes diámetros. Entonces, para cada tramo del cilindro hidráulico tenemos el tramo BD, que es el vástago interno, y la parte exterior, la carcasa, tenemos los datos acá. Nos dan longitud, diámetro y módulo de elasticidad. Recuerde, el módulo de elasticidad sale de la zona elástica de la curva de esfuerzo de formación. Bueno, entonces el cuerpo rígido soporta carga acá en su extremo y siempre tengan en cuenta cuál es el punto que no se estira ni se comprime. Pues aquí muy fácilmente se da uno cuenta que el soporte A ni se estira ni se comprime. Entonces quien se comprime o se deforma es el cilindro hidráulico. Entonces quedaría más o menos así el desplazamiento de la barra, es decir, este punto se queda quieto y la barra se desplaza de esta manera a raíz de que el cilindro hidráulico se comprime. Entonces trazamos el desplazamiento de la gráfica. Entonces les decía que este extremo C de la barra se desplaza y a partir de ese movimiento se genera un triángulo y eso se llama el diagrama de desplazamiento. Diagrama. Bueno, entonces ese es el punto A de pivote, el punto B donde está ubicado el cilindro hidráulico. El cilindro hidráulico se deforma, entonces esta sería la deformación total del cilindro hidráulico. Y este punto C, el extremo de la barra, no se deforma, se desplaza. Entonces colóquele C'. Entonces, como se desplaza, llame a esta zona delta de C. Del diagrama de desplazamiento se extraen las siguientes relaciones. Delta de C es a la longitud estatua de la barra CA, como la deformación total es a esta distancia BA. Ya usted puede despejar lo que necesite. Vamos a despejar. Pues primero coloquemos los datos. Conocemos la distancia CB de la barra y BA. Entonces reemplacemos los datos. Reemplazando las longitudes de la barra CA y BA, entonces despejamos en este caso delta de C, que es el desplazamiento de la barra. Nos da delta de C en función de la deformación total del cilindro hidráulico. Ahora vamos a hablar de la deformación total del cilindro hidráulico. Recuerde que de la curva de esfuerzo de deformación se dedujo que la deformación de un elemento es igual a la fuerza por la longitud sobre el área por el módulo de elasticidad. Entonces vamos a hacer a reemplazar los valores. Como tenemos una deformación aquí total o compuesta de dos elementos, diferente diámetro, diferente material, diferente longitud, entonces decimos que esa deformación total es igual a la deformación que sufre la parte BD, que es el cilindro, más la deformación que sufre el vástago,
esta DE. Entonces sería la deformación de la zona BD más la deformación del tramo DE. Entonces esa deformación total será igual. Deformación BD sería fuerza de BD por la longitud de BD sobre el área por el módulo de elasticidad, más la fuerza, la misma fuerza, pero dejémoslo como DE, longitud de DE sobre área de DE, módulo de elasticidad. Entonces les recuerdo que la fuerza del cilindro y el vástago es la misma, o sea que la fuerza BD es la misma fuerza de E para facilitar tanto manejo de letras allí. Entonces para poder hallar esa deformación necesitamos la fuerza. Volviendo aquí al diagrama de cuerpo libre, para conocer esta fuerza acá, pues echamos mano de los conceptos de estática, sumatoria de momentos en A igual 0, todo lo que rota en sentido horario negativo. Entonces sería 22.000, que es la fuerza acá en el extremo de la barra, por el coseno del ángulo para que nos dé la componente vertical, por la distancia, más la fuerza del cilindro hidráulico, por la distancia, igual 0. De ahí sacamos la fuerza que soporta el cilindro hidráulico, eso más o menos da 43.548,7 newton. Traemos la fuerza acá, reemplazamos todos los datos conocidos, la fuerza la conocemos, la acabamos de calcular. La longitud de la barra es información del problema para ambas barras, y el área redonda, entonces pi cuarto diámetro cuadrado. Reemplazamos los datos y así se calcula la deformación. Entonces, reemplazando los valores de fuerza, longitud, sección transversal del elemento, por el modo de elasticidad. Desde el comienzo del ejercicio dice que este modo de elasticidad de la zona BD es el 90% del modo de elasticidad de la sección DE, de 0,9 por 120 por 10 a la 9 pascales, más la deformación de la sección DE del cilindro hidráulico. Aquí falta el modo de elasticidad, que sería 120 por 10 a la 9 pascales, newton sobre metro cuadrado. La deformación de esta zona, de la parte BD, eso da más o menos 0,017 centímetros, más la deformación de la otra sección del cilindro hidráulico, eso da más o menos 0,005 centímetros. Regresando al diagrama de desplazamiento, aquí tenemos que el desplazamiento es esta en función de la deformación total. Me vengo con la deformación total, que es más o menos 0,22 milímetros, la deformación total es 0,22 milímetros. Reemplazo acá en el triángulo de desplazamiento y obtengo el desplazamiento del punto C. Entonces les decía que reemplazando la deformación total, hallamos del desplazamiento del punto C, eso más o menos nos da 0,5 milímetros, es una deformación pequeña. Realmente, un desplazamiento pequeño. Realmente esos desplazamientos son pequeños, en muchos de los casos no son perceptibles al ojo humano, ya les había comentado. Ahora, el mismo ejercicio, pero miremoslo de otra perspectiva. Es decir, si se tiene una limitante de espacio, o sea que delta de C lo conocemos. Pongámosle que sea máximo 0,3 milímetros el espacio que se pueda estirar el extremo de la barra. Entonces la pregunta sería, hallar los módulos de elasticidad de las barras para saber qué material debemos instalar en los cilindros hidráulicos, de tal manera que bajo esa carga la deformación no se exceda de los valores que acabamos de establecer. Entonces, siendo así, ustedes pueden determinar con la misma ecuación de deformación los módulos de elasticidad.